La eternidad se considera que la gente no va a tener una razón para llorar, pero serán consolados y serán las lágrimas enjugados de los que llegan a él. Porque es lo que dice que ellos reclaman y dicen hasta cuándo, oh Señor. Ajá. ¿Verdad? Vengarás rechazando. Entonces, y ellos dicen que se les fue dada vestiduras blancas, pero les digo, llegan descansando. En otras palabras, ya la hicieron. Entonces, se esperen, mantengan eso. Y incluso todo eso, ¿verdad? Como usted dice de las vestiduras blancas, no es que se les den vestidos literalmente, porque otra parte del Apocalipsis es que dice, todas estas cosas son atribuciones que se le dan como las coronas, ¿verdad? Como dice, oh, tan pesada sobre mi cabeza, y qué vestidote más largo me voy a poner. No, pero aquí lo que dice es que las atribuciones que se les dan son como los grados, son como los premios que se les dan. O sea, las vestiduras, dice, son señal de santidad, ¿verdad? Pero en este versículo estamos hablando sobre los que estaban bajo el altar y se les dio vestido de blanco. Ellos van a resucitar para el milenio, de acuerdo más adelante. Ajá, ya. Pero nosotros estamos avanzando adelante sobre la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Ya, pero no tiene sentido pensar que los que están en la eternidad todavía van a estar llorando. ¿Verdad? Bueno, pienso, a mi pensar mío, ¿verdad? No me respalda la Biblia. Pero regresamos un poquito atrás, somos nosotros cuerpo, alma y espíritu. El alma es lo que lleva todas las emociones que nosotros tenemos. Al morir nosotros, el alma y el espíritu están los dos unidos. Ellos se van. Pero transformados. Sí, transformados, claro. Transformados. ¿Por qué? Transformados. Entonces tiene que haber emociones y algún familiar. No lo miramos. No, ya no existiría eso, porque eso sería una tortura para una madre que ha visto sacrificados a sus hijos. Una madre que ha visto sacrificados a sus hijos, o un padre que ha visto sacrificados a sus hijos, o tantas cosas que se den en este mundo, ¿verdad? Tanto crimen. Entonces, eso causaría si todavía tendríamos la capacidad de nuestras emociones, sería una tortura completa. O sea, lo que significa es de que Dios quita esa parte de la mente y la persona queda libre de todos esos recuerdos, ya no hay más. Imagínense, yo quiero mucho a mi hijo y a mí viene otro y me le hace daño, y bueno, mi hijo no es o lo que sea, y no está conmigo, no está en eternidad por un error mío o lo que sea. Para mí sería una tortura. Entonces no sería un cielo feliz, no sería una vida feliz. Ya, sería totalmente porque es cuestión de escrutinio, ¿verdad? Es que es la misma cosa que dicen, la iglesia va a pasar la gran tribulación. El patrón divino nos muestra de que la iglesia no está en la gran tribulación, según el patrón divino, y lo vamos a ver en Lot, lo vamos a ver en ¿quién más? En Noé, vamos a ver en Elías, y vamos a ver todo eso, que el patrón divino es de que la iglesia no atraviesa la gran tribulación. ¿Ya? Porque es la esposa del Cordero. Yo no sé a qué esposo desearía meter a su mujer al juego. Bueno, sí, pero no cualquiera de nosotros quisiera ver que fusilaran a su esposa. O meter al juego un buen rato. ¿Verdad? Entonces, los que piensan que Jesús va a meter a la iglesia en la gran tribulación, pero en la gran tribulación, porque la palabra gran tribulación se escribe particularmente con G grande, porque es única, es particular.
¿Ya? Entonces, tiene un nombre propio. Entonces, por ahí vamos las cosas. Son cuestiones que necesitan bastantito escrutinio, ¿verdad? No, te lo resumía el hermano Ramón Jiménez, ¿te acuerdas de él? Sí. Decía, hermano Ramón Jiménez, ¿cómo estás? Bien, bien. Y yo, oye, ¿y has pensado cuando te mueras? ¿Quién de las 4 esposas que ya te de arriba? Decía, erráis, ignorando la escritura. Allá ni se casan ni se dan en casamiento. Allá todos seremos iguales. Exacto. Si llegan los 5 allá, él y las 4, que pleito, ¿verdad? A ver, ¿qué es esto ahora? Bueno, vamos a la tercera. Ya dijimos los mansos, ¿verdad? Dijimos que la mansedumbre consistía en ¿qué? En el control de las capacidades cuando el hombre las tiene. Es muy hábil, pero las somete a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Si usted es un doctor en medicina y viene aquí y se sienta, y yo soy el trabajador del Fondipo, ¿verdad? Pero a mí el Espíritu Santo me ha dado el privilegio ¿de qué? Tal vez de cantar, de poner las manos sobre los enfermos o lo que sea. Y él viene y dice, oh, ¿cómo quisiera ser como usted? Y yo le digo, ¿usted qué es? Como profesional, dice, un médico. Y como en esta tierra yo soy su siervo, ¿verdad? Pero delante de Dios, a nosotros Dios nos tiene en la misma categoría. Entonces, pero viene Él y somete sus cualidades naturales o lo que sea al servicio de Dios. Esa persona es mansa, porque puede haber un cristiano que no tiene muchas cualidades, pero es soberbio. Entonces una persona mansa es así. Claro, los que tienen hambre y sed de justicia desean que haya paz en la tierra, y los que desean que Dios haga justicia, pero también los que desean que la justicia sea como es la justicia de Dios. Gloria al Señor. La parte B, relaciones sociales del cristiano en la iglesia. Esto es lo que decía yo. Esta es la parte, ¿cómo dijimos? Lo que es a nivel social, horizontal, ¿verdad? No es vertical, sino ya lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. Entonces dice relaciones sociales, o lo que nosotros hacemos entre nosotros. Gracias, pastor. Dice, las 3 bienaventuranzas de este pasaje tienen que ver con las relaciones de los creyentes, dice, con sus hermanos y con sus discípulos. Primero, los misericordiosos sienten una enorme felicidad en su alma cuando tratan a otros ¿con qué? Con la misma bondad. Con que Dios los ha tratado a ellos. Esto se trata del Evangelio. Entonces, entendemos que quiere decir cuando dice bienaventurados los misericordiosos. En segundo lugar, los de limpio corazón. Ya han pasado por el proceso de reconocer su bancarrota espiritual, se han postrado ante Dios con un corazón contrito y humillado, han llorado arrepentidos, y el Señor ha cambiado su lamento en gozo, porque a algunos no les gusta ni mencionar el baile. Entonces ha cambiado el Señor. ¿Esos son quiénes? ¿Los de limpio? Gloria al Señor. Vamos a la parte, ahí tiene la 3. Los pacificadores son llamados ¿a qué? Son llamados hijos de Dios. Pues su naturaleza espiritual ha sido regenerada, su corazón ha sido limpio y tienen paz en su alma. El apóstol Pablo dice que, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los pacificadores. Hay unos que no son muy pacificadores, ¿verdad? La gente que arma mucha bronca.
no son pacificadores. Un día estábamos viendo un partido de fútbol ahí por un parque, y de repente alcé mis ojos y vi hasta el otro lado de la calle y vi 3 hombres peleándose, dándose trompones. Y digo, pero hombre, y aquel dije, de cachucha se parece a alguien que yo conozco. Y comencé a ver de cerca, mire, es mi familiar. Estaba tromponeándose con otros. Y le dije, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué verla tenés en ese entierro? Es que estos estaban peleando y vine a desapartarlos. Y digo, mire, hay gente que no es pacificadora. Le leña al fuego, ¿verdad? Entonces, pero dice que bienaventurados los que no andan buscando problemas, los que no hacen problemas, sino que dice que buscan ser llamados hijos de Dios, porque a Dios le gusta la paz, no le gusta el problema, ¿verdad? Porque el problema de nosotros es el pecado, y el pecado no viene de Dios, sino que dice que viene de 3 fuentes diferentes. Una es el diablo, la otra es el mundo y la otra es la carne. ¿Dice bien? De 3 lados diferentes viene el problema. Viene del diablo, viene del mundo y viene del interior del corazón, pero de Dios no viene. Ok, vamos entonces a la parte ¿qué? C. ¿Usted está listo con la parte A y B? Bueno, Ricardo, ¿verdad? Entonces vamos. Los valores que constituyen la firmeza del cristiano. Los 2 últimos de esta lista de bienaventuranzas describen los valores espirituales que le dan firmeza al testimonio cristiano. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero la justicia, ¿quién es la justicia? Jesús se pone aquí como el actor de la justicia. Entonces, los que padecen persecución a causa de la predicación del mensaje de Cristo o a causa de la persona de Cristo, también son designados por Jesús como dignos poseedores del reino de los cielos. Igual que los pobres en espíritu. Esto es así porque en ambos casos el espíritu humano está quebrantado y se refugia confiadamente en la ayuda del Todopoderoso. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos al 3 y dice, los que son vituperados, ¿y qué más? Y perseguidos, ¿por la causa de quién? De Cristo, ¿verdad? Dice, de Cristo Jesús deben gozarse y alegrarse porque su galardón es grande en los cielos. La causa de Cristo es el Evangelio. De manera que hay muchas relaciones entre sufrir por causa de la justicia y sufrir por causa de Jesús. Bueno, parece que hay una similitud bastante grande, ¿verdad? Jesús es la justicia de Dios hecha para los hombres de la tierra, y nosotros, si seguimos la justicia de Cristo, entonces estamos siguiendo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Muchos sufren por su propia culpa y reciben reproches por sus malos hechos, pero cuando digan toda clase de mal contra vosotros, allí encierra él entre, ¿qué dice? Entre comillas, que sea mentira, que no vaya a ser verdad, porque si la gente anda hablando de nosotros y está diciendo la verdad, pues ya estamos fritos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Actitudes para ser bienaventurados, hermano Ricardo, vamos a decir. Por favor, yo ahí me casé. Téngase. Y ahorita yo jalo mi silla mecedora y... Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Erazo, por permitirme darme este privilegio. Y a mí me toca la parte A, oír la palabra de Dios y guardarla.
Hay gente que la atribuye a Satanás la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Jesús había liberado a un endemoniado mudo, el cual habló ante la multitud. Este milagro provocó admiración en unos y antagonismo en otros. Mientras unos daban gloria a Dios y creían en Jesús, otros decían que Jesús actuaba por el poder de Satanás. Entonces Jesús les predicó y les probó que sus obras eran hechas. Así pasa en la vida de los cristianos. Muchos, bueno, los que somos cristianos ya sabemos que solamente Dios es el que es nuestra salvación. Nosotros no tenemos ninguna duda de que Él es el Mesías, el que se sacrificó por nosotros. Hay gente en el mundo, más que son los católicos, que veneran a la Virgen, a los santos, y pues ahí ellos cometen un error porque Dios mandó a Jesús y Jesús aceptó el sacrificio por nosotros. Aquí diciendo que Él es el único y el verdadero, es el que trajo la palabra de verdad. Para nosotros, dice Jesús, todavía les dice, por el dedo de Dios, y ciertamente el reino de Dios había llegado a ellos, dándoles a entender que Él había llegado para la salvación y para darles testimonio y darles salvación. Aún en nuestros tiempos algunos aseguran que la sanidad divina y la manifestación del Espíritu Santo no vienen de Dios sino de los demonios. Muchos le atribuyen a María o al Espíritu Santo las cosas que hace Jesús al oír estas enseñanzas tan maravillosas. Una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te mamaste. Aquí quiere decir que es como los católicos, que ellos creen en la Virgen María y le dan ciertos atributos, ciertos milagros, cierta fe. Aquí Jesús no los contradice de que no es bienaventurada, sino que se reserva porque es bienaventurada porque tuvo la bendición de llevar en su vientre al Hijo de Dios. No tienes poder para dar sanidad, no tienes poder para dar nada como Jesucristo, es el verdadero redentor de nosotros. Y dice aquí, es evidente que esta oyente del maestro estaba atribuyendo la gloria de todo lo que veía a María, la madre de nuestro Salvador. Lo que hizo esta mujer se ha hecho costumbre a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Muchos pequeños grandes primas a María, trataron de estar mal, tomados sí. Les dio potestad en su momento, mas Él dice: yo soy
el camino al Padre y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta a Jesucristo para todo momento, para nuestra sanidad, para nuestra salvación. Porque los apóstoles fueron aquellos que fueron elegidos para ir y predicar la palabra, enseñar, más que nada, darnos el camino a entender de que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Bueno, aquí vamos a la parte B. Ser fieles hasta la venida del Señor. Otra actitud necesaria para que el cristiano sea bienaventurado y se disfrute la dicha perdurable de los salvos es la felicidad. Fidelidad. Esta parábola de los siervos vigilantes nos enseña una lección de muchísima importancia. La venida del Señor está a las puertas, no hay tiempo que perder. El mandato de Cristo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto de estar ceñidos vuestros lomos, antes lo utilizaban en aquel tiempo las personas que usaban vestiduras largas y las ataban a su cintura, ya sea para pelear o sea para correr, para estar deprisa. Aquí el Señor nos dice que nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos, firmes, esperando para cuando Él venga ya estemos listos para echar carrera junto con Él. Dice, y vuestras lámparas encendidas, que nuestro Espíritu Santo siga encendido, siga firme con nosotros, porque el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de nuestras vidas, lo que hemos hecho aquí en la tierra. El que esté lleno del Espíritu Santo, quien tenga su lámpara encendida, ellos serán los que van a ver al Señor y nos vamos a ir a gozar junto con Él, ¿verdad? Amén, así lo creo yo. Nos recuerda la actitud de un soldado o un centinela en pleno cumplimiento de su deber. Ceñir nuestros lomos significa asimilar diariamente la verdad de las Escrituras, vivir en obediencia, difundir el Evangelio. Y Jesús comparó el reino de Dios a 10 vírgenes que formaban parte de un festejo matrimonial y que esperaban la llegada del novio. Algunas estaban preparadas para salir a su encuentro, otras no. El reino de Dios se caracteriza por la anticipación, estar siempre velando. Los creyentes debemos estar despiertos esperando el retorno del Cristo, listos para recibirlo con las lámparas encendidas y con mucho aceite en las vasijas. Muchos conocemos esta parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban prevenidas, llenaron sus lámparas, y otras no, las tenían a la mitad y esperando a que llegara el Señor. Ya cuando llegó el Señor, las otras 5 ya decían a las demás, dame de tu aceite. Así debemos de ser nosotros, de estar preparados para que no nos pidan, porque ya se les dio en su momento. A muchos se le ha hablado de la palabra y quien la ha escuchado ya presta atención y la atesora en su corazón y la busca, la instruye y la ha puesto por delante a demás personas. Debemos de tenerla firme para que cuando llegue el Señor tenga de qué decir, agradarse, tener obras que sean de fe, no que sean obras muertas, que sean sin fe, que hagamos por caridad. Hay que hacerlas por fe y por amor, así como Dios lo ha hecho con nosotros. En estos tiempos hay muchos cristianos que solamente son de nombre, porque en sus actitudes y comportamiento vive sin ninguna relación con Dios y ya ha perdido lo que es el primer amor. Muchos hemos asistido a la iglesia, hemos participado en muchas actividades, hemos tomado cargos, privilegios, y muchos nos hemos olvidado de realmente a quién le servimos. Muchos ya lo tomamos como una obligación. Tener un privilegio, haber escuchado la palabra, no quiere decir que ya me dieron un privilegio y ahora sí, no voy a hacer más. Se nos ha dado un privilegio y hay que seguirlo, no hay que ser conformistas, no hay que ser de lo que, ya me lo dieron, ya me quedo quieto. Aquí dice que debemos
seguir siendo cristianos. El cristiano tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir peleando, pero con nuestro mismo ser, para seguir siendo santos y puros para nuestro Señor, ¿verdad? Así que no nos tenemos que conformar realmente con lo que hemos leído. Tenemos que seguir aprendiendo más. Amén. Dice aquí, cuando aceptaron a Jesús en su corazón, su vida espiritual se ha convertido en monótona, simple y apagada. No les gusta orar ni ayunar, y mucho menos vigilar. Necesitamos estar despiertos y no ser como las vírgenes insensatas que no tomaron el aceite, y al tardarse el esposo cabecearon y se durmieron. Lamentablemente, los cristianos debemos estar en pie de guerra contra nuestros enemigos. El diablo, él no duerme, sino que está siempre buscando la manera de sorprendernos en algo y hacernos fracasar. El triunfo más grande de Satanás es distraer a los cristianos para que no estén preparados para la venida del Señor. Nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que llevar, como dice, nuestra espada es nuestra Biblia, pero no hay que llevarla simplemente en el brazo. Llevarla en el brazo no significa que sea uno cristiano. Lo que uno tiene que llevar, como dice, ceñido en nuestros lomos, es lo que contiene la palabra que ha dado el Señor para que nosotros seamos salvos. Esa es realmente la ceñidura de nuestros lomos, que estemos preparados con la palabra, llevarla y ejercerla. Amén. Que Dios le siga bendiciendo y yo le paso mi tiempo. Gracias, hermano Ricardo. Gracias, hermano. Y esto es lo que yo pretendo, ¿verdad? Que los hermanos estén listos siempre, porque necesitamos de que todos tengamos la habilidad, ¿verdad?, de poder enseñar, ¿verdad? Enseñar se hace de varias maneras, pero también se requiere que la persona adquiera habilidad, que se le vayan los nervios, ¿verdad?, de pararse enfrente, de enseñar la palabra del Señor. Entonces, todos los estudiantes tienen que irse preparando para que aprendan a desarrollar, dice el hermano, no, yo no. Para que aprendan a desarrollarse, hermano, para que se les vayan los nervios, ¿verdad? La siguiente parte de la lección dice: seguir el ejemplo de Jesús en todo. Nosotros necesitamos siempre ejemplos, prototipos, como usted le quiere llamar. Necesitamos modelos. Sabemos que la juventud tiene modelos en nuestros días, pero esos modelos a veces no son adecuados. Además, si los modelos no son cristianos, la gente está en problemas, ¿verdad? La gente está dispuesta a seguir lo que sea, hermano. ¿Sabe usted las protestas que hay ahorita en el estado donde ha habido esta triste tragedia? Este hombre que hizo eso, se supone, ¿a quién agarró de modelo? ¿Verdad? A su jefe grande, ¿verdad? Al jefe grande tiene como modelo de odio, porque hay alguien influyendo psicológicamente de que hay que hacer algo, Entonces nosotros debemos de buscar un modelo. Nuestro modelo es Jesús. Entonces nosotros debemos de seguir siempre el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el modelo cuál es el ejemplo que se nos presenta aquí? Un día que Jesús se levantó, dice, y se ciñó la ropa con su toalla y dijo: ahora le voy a dar una muestra de lo que es ser servidor. Ahora, Jesucristo en este acto estaba demostrando varias cosas. Primero, que la entrada al reino de los cielos se hacía con mucha humildad. ¿Y qué más? Y servicio. Dos cosas: humildad y servicio. Si yo les muestro que al reino de los cielos no se llega con arrogancia, sino que se llega con una toalla ceñida,